Sara fue una niña totalmente planeada. Me puse súper feliz cuando supe que era niña y le tenía el nombre ya escogido desde el principio. Me llamo Sara José López Bueno y soy arquera profesional. Pues el embarazo de Sara fue físicamente para mi cuerpo fue terrible porque literalmente estuve en náuseas 6 meses, lloraba día y noche, literal. Sara de niña muy físicamente muy activa y artísticamente. Yo creo que si Sara no se mete en el deporte, en este caso sería una gran artista. Sara sería una pintora excelente, una acuarela, maneja el color. Yo salía y en la mañana y regresaba en la tarde, y Sara me tenía una tarjeta, me tenía un dibujo, el dibujo de la familia. Siempre fue muy creativa, muy manual, muy color, mucho color, pues heredado de su madre, que es una mujer muy artística. Sara era súper creativa y una vez se inventó una cámara fotográfica con 2 rollos de papel periódico, de papel higiénico desocupados, y se inventó la cámara. Entonces decía, quédate quieta que te va a tomar una foto. Entonces ella le decía, y tenía que 5 años. Y entonces tomaba la foto, iba y hacía el dibujo y decía, te vendo esto. Entonces vendía las fotos y eran dibujos todos divinos, pues un dibujo de una niña de 5 años, pero si yo estaba haciendo flores, entonces dibujaba florecitas y entonces a toda la familia le vendía fotos de la cámara que ella se había inventado. Vivimos en una casa después del temblor de Pereira, decidimos no vivir en apartamento, fue frustrante, y dije no quiero mi familia en un edificio, vamos a buscar una casa. Y encontramos una casa hecha para nosotros en Dos Quebradas, en Santa Mónica, una casa inmensa, teníamos patio, ellos eran felices en el patio, teníamos perrera, hamacas, bueno, una locura. Hubo una época en la que yo hacía de todo. Yo hacía baloncesto, voleibol, fútbol, cocina, piano, manualidades. Yo hacía de todo y mi hermano no hacía nada en las tardes. Entonces el mejor amigo de Isaac hacía tiro con arco, lo invitó un día al campo, Isaac fue y le gustó. Como a los 2 o 3 días fui con mi papá a recogerlo y me pareció chévere, interesante. Me dijeron, ¿por qué no entras? Yo entré, me comenzó a gustar y de poco a poco comencé a dejar las otras actividades que yo hacía hasta que me entré de lleno completamente al tiro con arco. Se metían cuanta actividad había, entonces era una locura recogerla a las 3, llevarla a patinaje, llevarla a baloncesto, llevarla a 1000 vainas que se metía, porque siempre estaba metida en muchas cosas. Y, y esa era Sara de niña. Yo me acuerdo, yo tenía un microbús escolar y me acuerdo que ella estaba muy pequeña en esa época, no había mucha como tema de seguridad de sillas y no sé qué, tenía como 4 años y yo la tenía sentada atrás. Entonces ella empezó a molestar y yo le dije, Sara, te quedas quieta. Y el carro era andando y se paró y abrió la puerta. Pues me bajo, tenía como 4 años ella. Entonces Sara era así de pequeña. De niña siempre en el colegio no comía entero, no iba en contravía, pero en contravía de verdad de las cosas. Siempre tenía algo que decir, algo que aportar, entonces desde ahí empezamos un tema con Sara porque yo la acompañaba mucho al colegio y me di cuenta que era una mujer que estaba eh, preparándose para poder romper paradigmas. Yo llevaba más o menos 6 meses practicando y me llevaron a un torneo en Bogotá. Entonces mis papás nos llevaron en el carro, fue casi como un paseo familiar, pero para ir a competir. Y fue muy chévere porque comencé a compartir con hombres, yo toda la vida estudié con mujeres, entonces entré a un grupo donde yo era la única niña y todos casi que me acogieron, obviamente se burlaban de mí, me hacían
categoría infantil y cuando llegué no había categoría en mi grupo, era la única. Entonces me subieron de categoría y pues fue un poquito frustrante porque pues yo iba preparada para algo y me enfrenté a personas de otra edad y a gente que pues obviamente me llevaba mucha ventaja. Y fue frustrante, pero esa misma frustración me llevó a decir, no, el próximo yo voy y me gano todo. En el siguiente evento quedé segunda en todas las modalidades, entonces esa también fue como, no, el próximo yo voy y me gano todo. Estábamos en un parque, por ejemplo, y vamos a rifar esta muñeca y el niño que mejor baile, y Sara se metía y eso bailaba y hacía pero quería su muñeca, y entonces eso es el poder de decisión que tiene ella para luchar por lo que ella quiere. Tuve que lidiar con la muerte de mis abuelos. Yo llegué de una Copa del Mundo y mi abuela murió al otro día. Otro ejemplo, mi abuelo murió y ese mismo día recibí la bandera de Risaralda para ir a Juegos Nacionales. Literalmente salí de la ceremonia a recibir la bandera de Risaralda. Y pues fue muy duro porque ellos eran mis fans número uno, tenían recortes de revista y pues ambos se fueron de manera muy dolorosa. Entonces para mí eso fue muy fuerte. Me acuerdo mucho cuando competía y nosotros teníamos que ver las competencias a medianoche, a las 2 de la mañana, y mis vecinos no entendían porque yo gritaba a las 2 de la mañana, ¡eso, buena, 10, 10! Y empezó a ese uniforme de Colombia a verse en el podio, ese apellido López en la espalda, ese himno a sonar. Entonces, uy, ¿esto qué es? No lo podíamos entender hasta que poco a poco pues Sara nos fue enseñando, fuimos aprendiendo quién era ella en el tiro con arco mundial. Yo comencé medicina fue en el 2012. Yo ingresé a la selección Colombia en el 2013. Yo estaba en mi segundo o tercer semestre y pues me llaman un día y me dicen, mira, ¿quieres ser parte de la selección? La semana que viene salimos para Turquía. Habla con tu universidad. Entonces fui y la universidad me dijo, pues difícil, pero habla con tus profesores a ver qué opinan. Me dijeron inmediatamente que no, que el deporte de alto rendimiento y la medicina no iban de la mano, que era imposible y que escogiera a una de las dos, o la medicina o el deporte, pero que ambos no. Y yo dije, pues eso es una oportunidad única en la vida, me voy. Me fui sin permiso, perdí el semestre, pero me fui a vivir esa experiencia y cuando volví con 2 medallas de oro, con algo histórico para el país, para la ciudad. Cuando Sara empieza a disparar y empieza a hacer historia disparando, que de pronto en el país no nos dimos cuenta, pero sí afuera se dieron cuenta que había una niña tercermundista rompiendo récords, rompiendo paradigmas, haciendo historia en el tiro con arco. Entonces nosotros nos dimos cuenta ahí y Sara se dio cuenta que podía hacer muchas cosas por el deporte, que podía hacer muchas cosas por las mujeres que practicaban el tiro con arco. Y siempre pues contó con el apoyo de nosotros, siempre con el apoyo nuestro para cualquiera de esas luchas. On Cunialty Beach, and there's a good look at Sarah Lopez, who's had everybody buzzing this week with the way that she's been shooting, just 18 years old. Earlier this week defeated Minu Abedi of Iran. Bueno, la ciudad que yo siempre digo y el país que yo siempre digo que para mí es el mejor en términos de cultura, comida, experiencias y recuerdos deportivos, para mí es Turquía, en especial Antalya, porque fue mi primera Copa del Mundo, fue la primera que gané, fue la ciudad en la que cambié la historia de las mujeres en Colombia. Ganamos en equipo femenino, gané individual y fue la primera vez que yo salía sola
que cruzaba el océano, me iba a otro continente. Y yo era muy pequeña, tenía 18 años, pero pues para mis papás yo era una bebé. Entonces irme sola de la casa a un nuevo mundo, a unas nuevas culturas y que me vaya bien, para mí marcó una memoria muy bonita y me encanta ir allá. No, estamos muy contentos, eso nos da mucho ánimo a todo el equipo de Colombia porque nos hemos dado cuenta que sí se puede. No sé cuánto puntaje hice, no tengo ni idea. No sentí la competencia, no sentí el viento, no sentí nada. Estoy todavía muy nerviosa, pero bueno, se hizo lo que se debía hacer, trabajar tranquila, que fuera la voluntad de Dios que definiera quién ganar. Eso era todo. Esto nos da mucho ánimo porque así nos van a apoyar más, porque siempre el apoyo es recurvo. Y ahora vamos con toda porque Compuesto sí puede y queremos viajar mucho más y así nos van a apoyar mucho más a todos. Primero tengo una responsabilidad como Risaralda, digamos que ser la cabeza del grupo. Tengo una responsabilidad con mi equipo porque hago parte del grupo pues, de Compuesto femenino. A veces hago parte del mixto y también en la parte individual. Entonces tengo esa responsabilidad con mi país. Tengo la responsabilidad como hermana, como hija, como novia, como amiga de hacer las cosas bien. Y tengo la responsabilidad conmigo misma de cuidar mi salud mental. Entonces muchas veces lo descuide por estar pendiente del qué dirán o qué están esperando de mí en términos de ranking mundial. Entonces, por ejemplo, el año pasado bajé de número 1 al número 2 y todo el mundo hablaba y especulaba y está en su peor momento. Yo decía, pero ser número 2 no es malo. Llevo 10 años aquí, o sea, no sean tan duros conmigo. Y yo tampoco podía ser tan dura conmigo misma. Entonces estoy aprendiendo a dejar eso a un lado, a disfrutar el proceso. Y que si quedo número 2 bien, y si quedo número 3 bien, y si quedo última bien, pero si yo estoy disfrutando mi evento, eso es lo que me importa. Es muy creativa y le gusta mucho lo que hace. Ella pues toda la vida pintó y en este momento pues está dedicada a las flores. Todo nació gracias a que cuando yo llegaba, ella iba al cementerio en las tiendas de flores y entonces compraba muchas y me hacía mis ramos. Entonces, desde hacer tantos ramos de cuando yo llegaba, dijo, yo voy a montar una floristería. Y pues montó la floristería, lleva 8 años la floristería y tiene muchísimos clientes, hace cosas que pues nunca jamás en mi vida había visto en floristerías. Pues fue el que me enseñó siempre que las cosas se hacen bien o no se hacen y quien nos apoyó a mí y a mi hermano en todas las cosas que quisimos hacer. Yo le diría a mi familia que les agradezco por haber creído en este sueño, que sé que fue difícil la primera inversión, que fue difícil dejar ir a su hija a los 14 años a viajar por Colombia y por el mundo y que les agradezco por apoyarme en cada decisión que he tomado porque pues literalmente el tiro con arco me cambió la vida a mí y nos cambió la vida a la familia. Pienso que Pereira es la ciudad más perfecta que hay en el mundo porque es cómoda para irse de un lugar a otro, es lo suficientemente pequeña para tú salir y encontrarte 3 o 4 personas en la calle, pero lo suficientemente grande para tener zonas con calor, con lluvia, con frío. Tienes la nieve a 1 hora, tienes Salento a 40 minutos, tienes todo tipo de comidas, la que te puedas imaginar. Y tengo la bendición de tener mi campo cerca a mi casa y moverme en el sector que más me gusta de la ciudad, que es el sector de la salida hacia Cerritos. Para mí es un honor ser parte de esta nueva generación de mujeres que están cambiando el deporte, que mucha gente piensa que cuando yo quedo segunda o tercera me frustro, pero para mí es bonito ver que ya no soy la única, que hay grandes mujeres que están haciendo cosas increíbles y el objetivo es demostrar que valemos igual o más que los hombres, que merecemos igualdad de pagos, igualdad de atención y que somos grandes y que merecemos muchas más cosas. Entonces no me frustro por ser segunda, tercera o última. Para mí es bonito ver que estamos juntas cambiando este deporte.